¿Qué tal, estimados estudiantes? Qué gusto de saludarles. Hoy vamos a presentarles un tema más que va en relación a las tareas que tendrán que realizar. Esta es una de las clases que pues la vamos a tener que llevar a través de esta forma virtual para de alguna manera poder reforzar las competencias que ustedes tendrán que desarrollar en el trabajo de campo que concluirá con su segundo examen parcial. Hoy hablamos entonces sobre la entrevista en radio. Este es un documento, como ya ustedes lo ven, gracias a la Universidad Carlos III de Madrid y de la doctora Susana Herrera Damas en el ámbito de la radio informativa, y que pues lo hemos tomado como una bibliografía para poder desarrollar esta importante tarea dentro del desarrollo del curso de periodismo radiofónico. La entrevista radiofónica, entonces aquí vamos a ver la definición, los tipos y las fases de elaboración. Como una primera definición, entendemos como entrevista el modelo de representación de la realidad basado en la conversación que se entabla entre el periodista y una persona relevante. Aquí quiero yo que le pongan mucha atención, porque es una persona relevante, porque sabe mucho de algún tema, porque sus opiniones son valederas frente a una temática la cual yo quiero saber para poder entrevistarlo, o porque simple y sencillamente es toda una personalidad y merece pues ese puesto tan importante, esa importancia que le demos para poder saber de su trayectoria en su ámbito social, con el fin de poder darle al oyente una interpretación de una realidad. Creo yo que en ese sentido está muy claro esta definición. Creo yo que engloba gran parte de lo que tiene como fin realizar una entrevista. Y entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es atractiva para la radio? Pues porque, como ya lo hemos hablado, la radio es transmisión de emociones, de persuasión, y conlleva convencer. Entonces tiene ese enorme poder, ¿verdad? También el entrevistado tiene la oportunidad de manifestarse con toda la naturalidad, al igual que el entrevistador, y es mucho más expresiva, aunque no lo vemos, pero sí lo podemos escuchar, y apelamos entonces a esa convicción de poder convencer a través de la expresión. El oyente también tiene la oportunidad de acceder a esta fuente primaria de información que a través del periodista se la lleva en una entrevista a través de la radio. Por eso es atractiva la entrevista en un medio de comunicación. Estamos hablando en el caso de la radio. También aquí podemos observar los tipos de entrevista que podemos desarrollar en este medio en función del contenido, y quiero explicar que algunas tienen relación en función de cómo se pueden realizar. En función del contenido, dice, de declaración de personalidad, en función de la estructura conversacional interrogativa, en función del tipo de emisión en directo o en diferido, y en función de la situación comunicativa cara a cara, en el estudio o en el lugar de los hechos, o por teléfono. En función del contenido, ¿qué significa? Entrevista de declaraciones. Importa el qué se dice, el contenido, ¿verdad? Porque si yo voy a abordar a un funcionario, un diputado, al presidente o a un ministro, me va a interesar el qué va a decir acerca de un determinado tema que puede estar de moda en relación al ámbito político, económico, etcétera, etcétera, y me va a importar qué es lo que va a decir. En la entrevista de personalidad importa el quién. ¿Por qué? Porque qué tan importante es esta persona que hemos escogido para hacer una entrevista, qué importancia tiene para el grupo social, que conozcamos qué ha hecho, cómo se ha desarrollado, qué es lo que hace dentro de un contexto social por el desarrollo del mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante quién es, qué hace. Entrevista de personalidad.
En función de la estructura, esta parte funciona y se combina con las otras entrevistas, porque vamos a conversar y además vamos a preguntar, ¿verdad? No necesariamente una tiene que ser una conversación y una de interrogación. Podemos combinar lo que estábamos viendo en el tipo anterior y vamos a utilizar la técnica de conversar, precisamente porque es una entrevista, y también vamos a preguntar. Entonces esto se relaciona con cualquiera de los tipos que vamos a ver. En función de emisión, igual esto también tiene relación con los diferentes tipos. Puede ser una entrevista en directo. En directo quiero decir que es en vivo a través de la radio, que el entrevistado está presente ahí con nosotros y estamos haciendo una emisión en tiempo real. Entrevista en diferido, pues es una entrevista pregrabada que yo puedo editar, ¿verdad? Y por eso le llamamos en diferido, porque es una repetición de algo que yo ya hice posterior a su emisión en la radio. Y en función de la situación comunicativa, cara a cara quiere decir, repito, que estemos en el estudio, que el invitado esté conmigo y que yo esté tratando de saber cosas en directo ahí, precisamente cara a cara. O en el lugar de los hechos, puede ser que yo vaya a hacer una cobertura a algún lugar y entonces tenga que entrevistar a alguien dentro de o que tiene que ver con la cobertura que estoy haciendo. Entonces estoy haciendo una entrevista en el mismo lugar de los hechos. A distancia por teléfono, dice asuntos propios. Perdón. A distancia por teléfono con motivos de entregar. Bueno, quiero decir, a distancia por teléfono, pues puede ser que alguien que yo quiero entrevistar no pueda llegar al sitio donde yo estoy. Entonces tenga que utilizar el recurso de este canal del teléfono para que a través de esta vía pueda contestar en algunas situaciones que yo quiero saber de la importancia o del papel que desempeña este personaje dentro del contexto social, y entonces pues utilizo este canal de comunicación a distancia que o nos facilita la tecnología, en este caso por teléfono, y hoy hasta a través de videoconferencias, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Cuáles son las fases de la elaboración de la entrevista? Dice, necesidad de un objetivo y una justificación para la entrevista. Cuando realizamos entonces nuestro primer esquema de a quién vamos a entrevistar, podría ser una ficha ejecutiva de nuestro entrevistado, y yo tengo que tener claro qué objetivos quiero alcanzar, ¿verdad? Hay que plantearnos un objetivo general y 3 objetivos específicos que justifiquen por qué yo necesito hacer esa entrevista, para determinar el tema, determinar el tipo de entrevista y realizar un primer contacto con el entrevistado. Quiere decir un primer acercamiento para contarle que en función de lo que yo quiero hacer en materia pedagógica necesito realizar una entrevista y que si él está dispuesto a concedérmela. Ese es en el primer contacto, y entonces ya ahí ya quedamos, bueno, entonces podría ser tal día, tal hora, en tal lugar. Ese es el primer contacto con el entrevistado. Documentación y elaboración del guión. Aquí ya vamos pensando, después de que yo ya lo entrevisté, voy como redactando la información, ya voy estructurando el documento. Además, previo tal vez a la segunda cita que yo ya voy a tener como para poder entrevistarlo, ya voy estructurando el tipo de entrevista y la redacción de las preguntas que yo necesito hacerles para que él me pueda responder y poder conocer la importancia de por qué escogí yo a esta persona. Y el cierre de la entrevista, pues un final que nos pueda dejar un buen sabor de boca en cuanto a la información que recopilamos, que pueda tener esta persona que hemos escogido para poder entrevistarlo. Dice un nuevo contacto con el entrevistado, que sería ya la realización de la entrevista. Y la realización de la entrevista, pues voy en función de cómo tengo que estar colocado. La colocación, dice la actitud, pues una colocación normal, ¿verdad? Con una con algo, o quiero decir,
ir vestido adecuadamente a la ocasión, dependiendo quién sea. La actitud es importante, una actitud positiva. Y dentro de lo que vamos a realizar hay que conocer qué se debe y no qué se debe hacer y qué no se debe hacer a la hora de realizar la entrevista. En una primera fase, entonces, ya dijimos determinación del tema y los objetivos, la determinación del tipo de entrevista y la elección y un primer contacto que ya lo explicamos arriba. Y en la segunda fase, la elaboración del guión, la estructura de la entrevista, la redacción de las preguntas y cómo vamos a cerrar la entrevista. Este guión es un tanto diferente a lo que comúnmente conocemos como para realizar un guión de una radio revista o el guión de un noticiero o el guión de un radio reportaje, porque básicamente aquí no podemos colocar lo que él nos va a decir. Simple y sencillamente cuando ya lo elaboramos, sí podemos dar algunos lineamientos importantes, como por ejemplo cuando ya hicimos la entrevista, yo puedo presentar un guión ya estructurado con algunas situaciones muy puntuales que lo podemos abordar. Pero de entrada, pues un guión solamente va con los esquemas básicos más las preguntas que voy a formularle al entrevistado. Y algo más sobre las preguntas, requisitos de las preguntas, pautas para formular las preguntas y el orden de las preguntas. Esto es importante porque aquí doy la pauta de lo que voy a tratar de indagar con mi entrevistado y que tenga un orden lógico, ¿verdad? Eso es importante. Coherencia y lógica a la hora de ordenar las preguntas que necesito hacer.